Reciban todos un cordial saludo. Bienvenidos todos a nuestro quinto webinar de alta gerencia, inteligencia de negocios y gestión organizacional. Mi nombre es Rosemary Velosa Esparza, soy docente de la especialización de alta gerencia a distancia. El tema de mi presentación es cómo afianzar la cultura organizacional como una estrategia para superar los desafíos del mundo empresarial. Es un tema que considero es bastante relevante y apunta a brindarles algunas ideas para enfrentar los nuevos retos que se deben asumir como corporativos. Bueno, mirando en contexto la situación a la cual estamos enfrentados en este momento, vemos cómo esta pandemia ocasionó ciertos grandes estragos. Este COVID-19, que puede ser considerado como un tsunami nivel 5 que nadie realmente se esperaba, es en definitiva uno de los grandes desafíos de la historia. Es evidente que esta situación ha promovido a los diferentes corporativos a enfatizar en su capacidad de resiliencia, en ver cómo logran superar y adaptarse a los momentos adversos. Pues como corporativos se tiene una gran responsabilidad. El desarrollo económico y social de nuestro país es en gran medida el resultado de la gestión de sus empresas. Necesitamos una economía fuerte, sustentable, robusta. Esta finalmente es la motivación para promover las empresas, para que éstas tengan proyección de crecimiento, para que tengan un propósito, para que se inspiren e inspiren a otros a superar y a soportar los obstáculos. Estas son las empresas que necesitamos, que aporten finalmente al progreso del país. Bueno, en la práctica vemos que realmente esto no es tarea fácil. Desafortunadamente hemos tenido que evidenciar cómo muchas empresas han cerrado sus puertas. Pero no se debe perder la confianza. La esperanza es lo último que se pierde, como dicen los expertos. Es importante reconocer ese rol protagónico de las organizaciones en cómo pueden hacer una buena tarea, ¿cierto? En esta consideración es que aparece el tema de la cultura organizacional. Este se convierte en un aliciente muy importante en el cual todas las organizaciones se podrían apoyar para impulsar de mejor manera sus acciones. La empresa tiene la misión de orquestar de mejor manera los recursos escasos con los cuales dispone. Digamos que no se trata de tener más y despilfarrar, sino se trata de más bien usar muy eficientemente lo que se tiene. Además, ahora hay que racionalizar de manera inteligente los recursos. Vemos cómo, por eso es que el talento humano es un recurso muy valioso para las organizaciones. Y como es tan importante, este debe alinearse a la estrategia organizacional. ¿Sí? Es acá cuando vemos cómo la cultura, que representa finalmente el ADN, la esencia, la identidad de cada uno de los corporativos, es el resultado de la interacción de todo su equipo, de todos los elementos que finalmente la integran. Entonces, en razón a este relacionamiento es que vemos cómo las empresas necesitan apoyarse por algunos métodos que les permitan continuar con su labor. Es necesario contar con una cultura organizacional fortalecida que sirva de base para poder tomar finalmente las mejores decisiones. Pero bueno, dirán ustedes, y entonces, cuando hablamos de cultura organizacional, ¿a qué nos estamos refiriendo básicamente? Pues la cultura organizacional hace alusión a todo el conjunto de conductas y valores que identifican a la empresa, tanto en su relacionamiento con los colaboradores, que son sus clientes internos, como con sus clientes externos y con la sociedad en general. Es qué lo caracteriza, porque soy reconocida, cuáles son los valores que me identifican dentro de ese ADN que me caracteriza. Bueno, en relación a los colaboradores, desde el mismo momento en el que se reclutan los posibles candidatos, se debe buscar colaboradores con los mismos valores compartidos. Este es un pilar muy importante. Esto hace que se trabaje en un engranaje perfecto. Y en caso contrario, pues si no se da esta apropiación, esta asimilación de esos valores corporativos, hace que se trabaje de manera independiente y de manera aislada, que por supuesto no sería la idea. Con la cultura organizacional establecida,
se puede crear un ambiente laboral mucho más agradable, mucho más productivo, más efectivo. Básicamente, cuando hablamos de ese clima laboral, hacemos una alusión a los sentimientos que comparten todos los colaboradores. Esto realmente está implícito dentro de la parte cultura organizacional. Pero además, cuando hablamos de esa parte de cultura organizacional, nos estamos refiriendo a la idea que tiene la empresa sobre sus colaboradores. ¿Qué espera? Fue la parte aspiracional, ¿cierto? En esa parte ambiental dentro de todos sus colaboradores. Realmente equilibrar estas dos intenciones no es tarea fácil, ¿cierto? Pero la verdad es que tanto colaboradores como empresa deben permanecer en una misma línea. Se debe mantener una relación de mutua motivación. Pues que esa es la idea para que finalmente se obtengan los resultados deseados. Bueno, y entrando en materia, ¿cuáles serían esas recomendaciones que deberíamos tener en cuenta para contar con una cultura funcional que aporte a ser muchísimo más productivos y eficientes a los corporativos? Entonces, es acá donde hay 3 recomendaciones bien interesantes. Dentro de las que encontramos, entonces, 1 podría ser promover el compromiso de todos y cada uno de los colaboradores. Un segundo elemento sería incentivar la reputación corporativa. Y un tercer y último elemento sería incrementar el valor agregado. Bueno, entonces cuando hacemos referencia a esta promoción del compromiso de los colaboradores, sabemos que hay un energizante y un empoderante maravilloso que es el proceso de motivación. No hay nada mejor que estar motivado para trabajar muchísimo mejor. Si el colaborador se siente importante, que hace parte de una estructura organizacional en la que sabe que es consciente de su rol, de su participación, de su aporte significativo, todo esto redundará y rebotará en un desempeño más significativo del colaborador. Sí, entonces eso genera más y mejores resultados. Esto empodera a las personas. Bueno, cuando hablamos de nuestro segundo elemento, que habla de la reputación corporativa positiva, eso tiene una influencia favorable dentro del mercado. Entonces, esta calificación, esta reputación que muy seguramente nos podríamos llegar a ganar, ¿cierto? Trae consigo el poder y el tener la facultad de atraer a los mejores candidatos, a los más calificados. Y además eso también tiene un impacto positivo muy interesante en la valoración del cliente. Un cliente consciente como los que tenemos ahora, más preparado, más consciente en cuanto a la toma de decisión, premia de una manera muchísimo más consciente, más interesante, más relevante a las empresas que promueven de manera integral el desarrollo de las comunidades, ¿sí? Que tenga una buena gestión de su talento humano, que tenga una buena gestión de las comunidades en las cuales está trabajando, que tenga un excelente desempeño lógicamente con su cliente y con todas las instituciones con las cuales tiene algún tipo de relacionamiento, incluso con el gobierno mismo, ¿no? Que es bastante interesante porque es importante que también sean muy responsables en ese aspecto. Bueno, cuando hablamos del tercer elemento, en relación al incremento del valor agregado, si el mensaje que brinda el corporativo sobre esa solidez en su cultura organizacional es muy contundente, este se difunde por todos los medios. Eso representa para la organización una mejora en su reconocimiento de marca. Esto representa una maravillosa oportunidad para agregar valor tanto al producto o al servicio que finalmente esté brindando la empresa. Esto es simple. Si como clientes sabemos que el producto o el servicio fue elaborado en un ambiente de altísima calidad, ¿cierto? En todos los aspectos que en él se relacionan, directamente relacionamos ese valor asociado al producto o al servicio. Ese simple detalle hace que consideremos que adquiramos este producto o servicio en nuestra prioridad de compra. Es bien importante. Bueno, ahora les voy a mencionar algunas empresas de cómo estas involucran e incorporan todo ese tema de cultura organizacional dentro de su quehacer, ¿sí? Entonces acá vemos como empresas
como Cisco, por ejemplo, que es una empresa líder de fabricación y venta de consultoría de equipos de telecomunicaciones. Para el año 2020 fue elegida por la consultora Great Place to Work como la mejor compañía para trabajar en todo el mundo. Cisco basa su modelo de trabajo en la confianza, en el compromiso. Esos son valores importantes que lo caracterizan. Además, dentro de esa confianza muestra cómo implementa estilos de trabajo flexibles, inclusivos, que sugieren un proceso de mejora continua constante. Esto hace parte de su cultura organizacional y es lo que precisamente es muchísimo más valorado, y de ahí en adelante despliega todo su quehacer con base en estos valores corporativos. También además les podría mencionar el caso de Mercado Libre, que es uno de los principales ejemplos de cultura organizacional en Latinoamérica y el mundo. Es una empresa con presencia ya en 18 países, es la empresa de comercio electrónico más grande de Latinoamérica. Dentro de sus valores principales se encuentran el emprendimiento, ¿cierto? Apoyar el emprendimiento, el trabajo en equipo, la acción, están en permanente acción. Para esa empresa obviamente los colaboradores son su principal capital de trabajo, son su éxito, representan lo más importante que tienen. Otorgan beneficios, servicios, actividades orientadas a promover el bienestar y desarrollo integral de cada uno de sus colaboradores. Para el 2021, esta empresa también fue elegida como una de las mejores compañías multinacionales para trabajar. Ocupó el 4º puesto dentro del ranking de Great Place to Work, dentro de los mejores lugares para trabajar dentro de América Latina. Y finalmente también les podría mencionar como una empresa que es un poco más cercana, una empresa que es orgullosamente colombiana, es un referente muy importante en nuestro país, es la cementera y concretera número 1 de Colombia y es una de las más relevantes en el sector de Estados Unidos, del Caribe y de Centroamérica. Su cultura organizacional básicamente promueve la equidad, la diversidad, la participación. Esto es lo que precisamente les ha permitido contar con el mejor equipo, un equipo cualificado, ¿sí? Motivado, empoderado. Es por eso que en el 2020 esta empresa fue reconocida dentro del top 10 de Merco Talento, ¿cierto? También que es un ranking bien interesante a nivel del mundo. Y fue categorizada como una empresa que atrae y retiene al mejor talento, o sea, se da ese gusto. Dentro de sus valores también fomentan la creación de valor social, dentro de ese rol protagónico que sugieren todos los corporativos. Entonces, dentro de esta iniciativa que plantea este grupo empresarial, buscan fortalecer el rol social de las empresas y de su empresa, pues básicamente, a orientar oportunidades y aportar a la reactivación económica del país, pues obviamente de una manera muchísimo más sostenible. O sea, son ejemplos bastante interesantes a considerar. Bueno, y ya para concluir, definitivamente la importancia de tener una cultura organizacional adecuada es enorme, es grandísimo. Es muy importante que las empresas se esfuercen por mantener buenas relaciones con sus diferentes grupos de interés. De acuerdo a varios estudios, las empresas con culturas organizacionales fuertes, robustas, experimentan un incremento básicamente 4 veces mayor a sus ingresos a una que no sea dirigente en ese tema de la cultura organizacional. Vemos cómo dentro del mismo corporativo, tanto los altos directivos como todos los demás colaboradores en todos los niveles en general, estos reconocen que la cultura, que ese ADN, que esos valores que los arraigan, que los unen, influyen de manera significativa en el éxito de cada una de las empresas. Entonces, miremos acá qué tan relevante es todo esto. Bueno, ya finalmente, una cultura organizacional sólida debe conformar equipos de trabajo comprometidos, con personas con una identidad corporativa que se pone la camiseta, que le permite a sus colaboradores que ellos los apoyen y les ayuden en ese diseño de esa cultura organizacional,
que sabemos que obviamente todo este tema de la cultura no es nada estático, de hecho nada en la empresa lo es. Todo tiene que adaptarse y tener un proceso de actualización. Se debe generar un ambiente conversacional, participativo, en donde la comunicación integral dentro de las personas obviamente se dé de una manera constante. Esto es reflejo finalmente de una cultura corporativa consolidada. Y por último, y algo que es muy relevante, es que desde el mismo momento en el que haya la contratación, se debe validar y escoger a los candidatos que efectivamente compartan esos valores corporativos, ¿sí? Porque la idea es crecer en conjunto y no que por el contrario, pues obviamente vayamos en contravía o la gente vaya en contravía de esos valores y obviamente se detenga todo lo que hacemos dentro de la empresa, ¿sí? Bueno, es muy interesante este tema, los invito a ahondar, a profundizar. Es un tema bastante interesante y relevante. Bueno, hasta aquí mi presentación. Los invito a seguir fortaleciendo sus conocimientos en nuestro webinar. Hasta otra oportunidad. Que tengan un excelente resto de jornada.